buenos días. Agradezco como siempre la oportunidad de poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Hoy vamos a escudriñar las Escrituras como es de costumbre y estamos por abordar un tema muy interesante. Estoy seguro que hay muchas personas que se han propuesto hacer cosas buenas, pero no saben cómo hacerla. O deciden hacer un cambio en su vida y dicen, quiero hacer algo mejor de lo que estoy haciendo hasta hoy, pero ¿cómo lo hago? ¿Hacia dónde voy? ¿A quién le creo? ¿A quién sigo? No es una decisión fácil, porque muchas veces hay cosas que parecen buenas y no son tan buenas, y hay cosas que parecen malas y no lo son. Es difícil a veces tomar la decisión y entender cuál es la verdad de las cosas. De hecho, esa es la palabra que vamos a analizar. El significado de verdad. ¿Por qué? Pues porque queremos saber qué es lo correcto que tenemos que hacer. Vamos a analizar el significado de la palabra verdad. Y la palabra verdad se define como la concordancia o la coherencia entre lo que pienso, digo y hago. Esa sería una verdad. En otras definiciones encontré que se le dice que es un juicio que no se puede negar racionalmente. Estamos hablando de la verdad. Ahora vamos a la Biblia, vamos a la palabra de Dios, a ver qué nos dice. Efesios 6, 13, 14 dice así. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Quiero que se memoricen esto. Dice la Biblia, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y termina diciendo el texto, y vestidos con la coraza de justicia. Efesios 6, versículo 13 y 14. Dice así entonces, quédense con esta información. Dice que tenemos que tener ceñidos. Lo primero que dice es acerca de la armadura de Dios. Está hablando, esta parte de la Biblia habla de la armadura de Dios, de la defensa que tenemos contra la maldad. Y la primera arma en esa armadura es la verdad. Dice, ceñido vuestros lomos con la verdad. Entonces es interesante, muy interesante que la primera arma que Dios nos da para vencer lo malo es la verdad. Y está hablando de una vestimenta, de algo que nos cubre, por eso dice vestidos, ¿verdad? Es decir, nos vestimos, nos cubrimos con la verdad. Vamos a explicar esto en principios humanos y en principios divinos. Estamos hablando del término verdad. Entonces, por lo que acabamos de leer acerca de la definición humana, ¿verdad?, de la palabra verdad, pues humanamente dice que debemos de ser coherentes. Eso es la verdad, auténticos, reales. La pregunta aquí es, ¿tú eres real? ¿Eres auténtico? ¿Eres coherente? Ejemplo, les voy a dar un ejemplo de lo que no es la verdad. Ejemplo, muchos viven una falsa identidad. Están imitando a otros que a su vez imitan a otros, haciendo cosas que ni siquiera les agradan, pero ellos aparentan que están felices. Ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Los que están fumando, están tosiendo porque están sufriendo, pero están fumando, ¿verdad? Los tomadores vomitan lo que toman, pero lo vuelven a tomar. Los adictos acaban llorando en las depresiones severas que esto le causa. Y bueno, qué triste, ¿verdad? Estas situaciones donde la persona se engaña a sí misma que es algo que lo hace feliz y no lo hace feliz. Personas que se visten tan raro y tan incómodo solo para llamar la atención. Yo he visto gente que está temblando de frío, pero que no se cubren. Están tan apretados que no pueden respirar, pero no se descomprimen. Pues tantas cosas, ¿verdad?, que hay. Les puedo decir muchos ejemplos, estoy tratando de encontrar algunos, pero el más actual y que a mí me causa mucha risa es la foto que ponen en los identificadores en las redes, en los teléfonos, la foto que ponen, que la pasan por filtros, tantos filtros que no se parecen nada a la persona que verdaderamente quieren representar ahí. O sea, viven una mentira. Ok, eso es a lo humano, lo común, ¿verdad?
Vamos un poco a profundizar en lo divino, en las Escrituras, y vamos a responder esta pregunta. La pregunta sería, ¿por qué debo ceñirme con la verdad? ¿Qué significa esto? La Biblia dice que nos tenemos que la primera arma de nuestra defensa es ceñirnos con la verdad. ¿Qué significa esto? Ok, para entenderlo, les voy a demostrar primero o explicar primero dos armas del maligno. O sea, nosotros tenemos armas que nos defienden, el maligno tiene armas que atacan. Mucha gente está siendo atacada y no se sabe defender. No sabe ni cómo. Inclusive hay gente que habla, ha escrito libros sobre guerra espiritual y no tienen idea de nada de lo que eso significa. Y hay gente que les cree, ahí está otra mentira, ¿verdad? Va creyendo y haciendo cada locura que nada tiene que ver contra las cosas que verdaderamente dicen la Biblia, ¿no? Entonces, ahí voy. Dice la Biblia, no lo digo yo, que debo ceñirme con la verdad. Que esa es una arma de este equipo de armadura que me defiende del maligno, de la maldad. Ok, vamos a entender también las armas del maligno, ¿verdad? Para podernos defender de ellas. Entonces les voy a explicar dos armas principales que tiene el maligno y que ha usado muchísimo. Número uno es la religiosidad y número dos, la ignorancia. A su vez, la religiosidad la dividí en religiosidad antigua y religiosidad moderna. Ok, vamos a hablar de la religiosidad. La palabra religiosidad viene de la palabra religión. Han escuchado, sé que muchas veces, que la búsqueda de Dios no es una religión, sino es una relación. Suena muy bonito, pero ¿qué es eso? Ok, les voy a explicar. Entonces vamos con la palabra religión. La palabra religión no es mala. Religión viene de una raíz que significa religar o reunir o comunicar o unir al hombre con Dios. Religión, religar, ¿verdad? Entonces, el religioso, ¿quién es? Es aquel que practica una religión, eso es todo, no es otra cosa. Un religioso es aquel que practica una religión y vive de acuerdo a ella. Ok, pero ¿por qué hoy no nos gusta la palabra religión, verdad? Porque actualmente tiene una connotación diferente, que no es su verdadero significado, pero nos recuerda a aquellas personas que usan la religión a su conveniencia y que con sus propios actos niegan a Dios. Estamos hablando que así se refiere hoy a los religiosos o a los que tienen una religiosidad, ¿verdad? Son personas que usan los principios de Dios a su conveniencia, los aplican a su conveniencia, aunque ni ellos mismos tienen la fe para creer en esos preceptos. Esto nos lleva a recordar o a relacionarlo con un término que es el fariseísmo. En realidad debería de llamarse más claramente fariseísmo, no religiosidad. Pero bueno, estos términos actualmente están muy entrelazados. El fariseísmo existió en los tiempos antiguos y existe hoy en los tiempos modernos. ¿Ok? Son personas que usan a su conveniencia las cosas de Dios, ¿verdad? Ejemplo de lo actual sería, en los grupos actuales, lugares que aunque son llamadas iglesias, son lugares, son centros de entretenimiento, de negocios personales, en que lo que menos hay ahí es fe y que ellos profesan fe pero no la tienen y que con sus actos niegan a Dios. La definición actual, ¿verdad?, de fariseísmo en el diccionario es actitud, fíjense, y cualidad de la persona que es hipócrita y finge una moral, unos sentimientos o unas creencias religiosas que no tiene. Entonces existieron aquel fariseísmo de los que se daban, pues, de que eran muy santos y que para nada no existe eso, ¿verdad? Y hoy actualmente, y gente que hacían negocios, ¿verdad?, de las cosas de Dios, y hoy actualmente, disfrazado de modernidad, existe lo mismo. Los dos son fariseísmos, los dos son religiosidad. Quiere decir que se te puede presentar, no se te va a presentar hoy actualmente, o puede ser, pero no es lo más común, que se te va a presentar un religioso vestido de túnica. No, se te va a presentar vestido de lo más moderno, de lo más actual, para que tú puedas hacer clic con ellos, ¿verdad? O sea,
Estas personas confían en su apariencia, confían en otras cosas, pero no están confiando en Dios. ¿Ok? Entonces, bueno, esos dos extremos de la religiosidad o del fariseísmo son malos, tanto el antiguo como el moderno. Y el número 2, la segunda arma, aparte de esta religiosidad o fariseísmo, la segunda arma que ha usado mucho el demonio a través de la historia es la ignorancia. Y la ignorancia no es solamente el que no sabe. Lo peor de este concepto es el que cree que sabe sin haberse preparado. Ese es el peor, ¿verdad? Porque hay muchos que leen, pero leen basura. Cualquier autor que encontraron que estaba... Mucha gente no sabe que hay escritores, ¿verdad? Que no tienen ninguna honestidad, no tienen... De lo que escriben es fantasía y se van sobre eso. ¿Ok? Inclusive hay personas que alcanzan grados académicos, pero son grados académicos no verdaderamente aprobados o revisados o estrictamente preparados, ¿verdad? Entonces, no es solo leer algo en internet, no es solo leer cualquier libro que se me ocurrió, no. Los grados que se obtienen estudiando como grados de especialidad, maestría o doctorado, en especial en medicina, llevan años de teoría y práctica. No es solamente presentar un examencito o leer un librito. No es cuestión social o de relaciones, ¿verdad? De sociales. No. Simplemente 3, 4 o 5 años de especialidad en medicina son muchas noches de no dormir, muchos días de pasarla en una práctica continua, diaria, de forma en que el conocimiento lo tienes que absorber. Bueno, y cuando uno verdaderamente pasa por ahí, ¿sabe qué pasa? No te vuelves soberbio, te vuelves humilde, porque ahora tú sabes lo que cuesta aprender. Entonces, para ser más claros, la religión y la ignorancia son dos armas del maligno. La verdad es una arma de Dios para nuestras vidas, para defendernos de esas armas. La religión y la ignorancia, las dos tienen un común denominador, una sola base, o sea, son muy parecidas. Un eje de acción que es la mentira. ¿Cuál es la base de la religiosidad o del fariseísmo, y cuál, tanto antiguo como moderno? La mentira. ¿Cuál es la fase de la ignorancia que niega a Dios? La mentira, ¿verdad? Ahora se los voy a explicar. Vuelvo, el religioso o fariseo o que tiene un fariseísmo, ¿verdad? Una hipocresía, miente diciendo que él sabe todo de Dios, que conocen el corazón de Dios y comprenden sus designios. Y es muy frecuente escucharlo decir, Dios dice, ¿verdad? Que no es fácil decir eso. Viven aparentando una perfección. Ahora, esa perfección les pesa tanto que luego los enferma. Muestran una apariencia de que conocen lo que Dios quiere en todo momento y cómo piensa Dios. Cuando la Biblia dice, mis pensamientos son más grandes que tus pensamientos. No son mis pensamientos, tus pensamientos, ¿verdad? La Biblia lo dice. Pero estos dicen saber el pensamiento de Dios. Es increíble, ¿verdad? Eso es una mentira entonces. Ahora vamos al ignorante. El ignorante niega a Dios, creyéndose sabio, dice que es libre. Por eso hace lo que quiere. Y eso es la otra gran mentira. Por eso digo que la mentira es el eje de estos dos. ¿Por qué? Porque es esclavo de sus perversiones y de sus vicios. El que cree, el que niega a Dios y dice que es libre, realmente está siendo esclavo, nada de libre tiene. Es libre de sus propias perversiones y de sus vicios. Parecen estos dos, el fariseísmo o religiosidad y la ignorancia, parecen ser dos cosas diferentes, pero solo son caretas diferentes, pero las dos son caretas. Y las une la mentira y el ego. Por eso ahora vamos a empezar a entender por qué la verdad es un antídoto contra las armas del maligno, ¿verdad? Porque ¿cuál es el antídoto de la mentira? La verdad. Ok, les voy a decir una verdad muy sencilla, pero que no se imagina la paz que da un siervo de Dios. Se los voy a decir, pongan atención. Como siervo de Dios, reconozco que no comprendo todo acerca de Dios. Lo estoy reconociendo públicamente. Hay muchas cosas que no comprendo, pero tengo la total convicción de que Dios es real, que nos ama, que somos sus hijos. Ahora, si vivimos con honestidad,
superándonos día a día, tomando los principios de Dios como un estilo de vida que están escritos en la Biblia: amor, paz, bondad, fe, dominio propio, etc. Y obedeciendo sus mandamientos, iremos creciendo e iremos comprendiendo cada día más, ¿verdad? Entonces, esa es una verdad la que les acabo de decir. Quizás no sea rimbombante, quizás no sea motivo de gritería, pero esto les puede traer mucha paz y mucha bendición a sus vidas. Esta declaración que les acabo de dar va llena de verdad, llena de honestidad y llena de humildad y llena de amor, ¿verdad? Porque no queremos solamente llamar la atención, sino queremos que haya una palabra que venga de Dios verdaderamente, que esté escrita en la Biblia y que toque el corazón de las personas y que tenga un fruto. Ok, aunque se han levantado estas dos armas, el fariseísmo religioso y la ignorancia contra Dios y la humanidad desde hace miles de años y que han hecho muchísimo daño, nosotros, hermanos, nos dejamos abrazar por la verdad y abrazamos la verdad. Humildemente hacemos esto. Fíjense, no como una palabra, sino como una forma de vivir. Ahora voy a explicar esto. Les voy a dar un ejemplo histórico de lo torcido que puede ser la religiosidad fariseica. Un ejemplo histórico conocido por todos fue aquel evento que se llamaba Inquisición. Nada más perverso que eso, pero esas personas que eran perversas decían que eran santas. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de leer o de ver los instrumentos con que esta gente atormentaba a las demás personas. Yo tuve la oportunidad de estar en un museo donde tenían los instrumentos de la Inquisición originales, los que hicieron para atormentar personas, y cuando uno ve esos instrumentos, sale uno de ahí diciendo, esta gente verdaderamente estaba enferma del cerebro, o sea, eran unos verdaderos perversos, unos criminales, pero eran los que aparentemente representaban a Dios. Ahora, qué terrible esto, ¿verdad? Bueno, ese es un ejemplo de cómo se tuerce la verdad si nosotros lo permitimos. Por eso es que tenemos que estar abrazados de la verdad, ¿ok? La Biblia dice que tuercen la palabra a conveniencia personal, en intereses vanos. Hoy en día ese es uno de los grandes errores. La gente está torciendo la palabra en sus conveniencias personales, en sus intereses vanos. Ahora, eso es peligroso porque la paga es la muerte. Le voy a leer una parte de la Biblia que habla de eso en un momento más. Tanto el fariseico religioso como el ignorante tuercen la verdad y confunden la libertad con libertinaje, ¿verdad? Ahora vamos con el ignorante. El ignorante dice que es libre. Lo primero que defiende es su libertad de hacerse lo que quiere en su cuerpo y hacer con lo que quiera, ¿verdad? Y dicen ser dueños de su cuerpo y de sus vidas, sin que puedan siquiera controlar o mandar sobre la más mínima de las funciones del cuerpo. Les voy a dar un ejemplo. Les da un cólico y están llorando. Y dicen que son los dueños de su cuerpo. Si son los dueños de su cuerpo, que le manden a su cuerpo que no sufra, que le obedezca, ¿verdad? Que no haga eso el cuerpo. Pero esa ridícula mentira de que son los dueños y los amos de su cuerpo, solamente ellos se la creen. Ahora, les voy a dar una idea. Cuando el verdadero dueño manda que se detenga el corazón, que se acaba la vida, no hay poder humano que lo cambie, porque nadie está sobre la voluntad del que es dueño de todo. Les voy a contar una historia. Todas estas historias que les cuento son verdaderas, no son tomadas de algún libro, de algún anecdotario. Gracias a Dios pude aprender de lo que hemos vivido hasta hoy y le agradezco a Dios su misericordia para con mi vida. Pero recuerdo a una persona que tristemente enfermó de cáncer. Y entonces, pues todos lamentamos esta pobre persona que pues no era ni creyente ni nada, al contrario, era una persona que profesaba su creencia en su propia libertad y hacer con su cuerpo lo que quisiera. Pero lamentamos mucho su enfermedad y empezó a viajar a un tratamiento y hasta que pudo lograr, le dieron un tiempo determinado, ¿verdad?, que podía ser aproximado de vida, pero en la lucha por eso luchó tanto que logró vencer la enfermedad. Y entonces nos dio la noticia, nos dijo, ¿saben qué? Me acaban de dar el diagnóstico que ya estoy bien, ya no tengo problema. Y venía en la carretera para regresar a su tierra, chocó y murió en el tiempo que aproximadamente se había calculado. O sea, no iba a pasar del tiempo de una o de otra manera, ¿verdad? Ejemplo, entonces, es que cuando
Dios dice hasta aquí, ¿verdad? Bueno, voy a leerles el texto de la Biblia que les prometí, que habla de los religiosos fariseicos y de los ignorantes. Y no uso esas palabras porque a mí me gustan, sino porque están escritas en la Biblia, ¿ok? Ahí le voy a leer. Está en 2 de Pedro 3:16. Dice así, al tratar, en la Nueva Traducción Viviente, dice así, al tratar estos temas en todas sus cartas, está hablando de la Biblia, algunos de sus comentarios son difíciles de entender y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente, así como lo hacen con otras partes de la Escritura. Esto, dice la Biblia, resultará en su propia destrucción. O sea, el aplicar la palabra a la conveniencia es muy peligroso. O sea, el convertirla, quererla convertir en mentira, ¿verdad? Entonces, bueno, ya entendimos la base, ¿verdad?, de estas dos grandes corrientes, estas armas del maligno que están cimentadas en la mentira, y ahora vamos a hablar sobre la verdad. ¿Cuál es la verdad entonces según la Biblia? ¿Cuál es la verdad? San Juan 14:16, todos no lo sabemos. Jesús le dijo, yo soy el camino. ¿Y qué dice? Y la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús. Se lo vuelvo a leer. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es la verdad, ok, según la Biblia. Seguimos entendiendo. ¿Y el Espíritu Santo? ¿Qué será? Vamos a 1 de Juan 5:6. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y dice así, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Así lo dice literalmente la Biblia. Dice que Jesucristo es la verdad, que el Espíritu Santo es la verdad. Está en la Biblia. Salmos 31:5 dice así, en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. ¿Cuál es Dios? ¿Cuál es la verdad? Es Dios, es el Espíritu Santo. O sea, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es Dios. O sea, no en una sola parte de la Biblia, sino toda la Biblia habla que nuestro Dios es la verdad, que Jesucristo es la verdad, que el Espíritu Santo es la verdad. Y no hay otra mejor que esa. Cuando la Biblia dice que nos abracemos, que nos vistamos con la verdad, ¿de qué te está diciendo? Que te vistas del Espíritu Santo, que te cubras con la mano de Dios. ¿Ok? Entonces, vivir abrazado de la verdad es vivir bajo los mandatos y principios de Dios. Y es bajo de ellos, dice, no sobre ellos. Por eso es una vestidura, va sobre ti. ¿Por qué? Porque tú te sujetas a esos principios y a esos mandatos. ¿Por qué? Porque te protegen. Por eso es una arma de la armadura de Dios para sus hijos. Nunca vas a estar arriba de ellos. Imagínate que te pones la armadura abajo, pues no se puede, ¿verdad? Te tienes que ponerla arriba, ¿ok? En otras palabras, antes que tu voluntad, tiene que ser hecha la voluntad de Dios en tu vida. Eso es ceñirte los lomos con la verdad. Te lo vuelvo a decir, antes que tu voluntad, es que se haga la voluntad de Dios en tu vida, y eso es ceñirte los lomos con la verdad, eso es cubrirte con la verdad. Lo voy a decir de otra manera. Si la palabra de Dios dice que somos pacificadores, lo dice la Biblia ahí, aunque tengas ganas de pelear, sujétate y obedece. Y seguro tendrás la victoria. Porque ahora tú te estás cubriendo con la verdad de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo, y eso te va a dar la victoria porque ahora tú tienes una verdadera armadura para vencer la obra del maligno, que puede ser cualquier provocación. Espero que me estés entendiendo. ¿Ok? Segunda de Tesalonicenses 2:10 dice, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Cómo puede ser salvo? Ama la verdad, no ames la mentira. Que hay gente que ama la mentira, ama lo falso, lo que brilla nada más, lo momentáneo, pero la verdad de Dios no la aman. Y la Biblia dice que amaron más la mentira que la verdad. Entonces es impresionante que venga esto escrito en la Biblia. El secreto está pues, si tú quieres y estás dudando qué es lo bueno que hago, a quién le creo, ¿quién tiene la verdad? ¿La tiene la verdad alguna persona por ahí o la tiene el pastor Enrique? No, la verdad la tiene Jesucristo. Ni siquiera si quieres pienses en algo personal para mí, no. Yo te invito a que tú leas la Biblia.
Pídele al Espíritu Santo de Dios que te permita entender esos preceptos. Analízalos, aplícalos de verdad en tu vida y entonces tú vas a encontrar. El único que tiene la verdad no es Enrique, no es Pedro, no es Juan, es Jesucristo. Él dijo, yo soy la verdad. Y la Biblia dice, Dios es Dios de verdad. Y la Biblia dice, el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Bueno, creo que no es tan difícil de entender eso. Ahora, ¿qué significa ceñirse? Cuando la Biblia dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad, que es tu primera arma. No puede ser que no entendamos con qué me voy a defender. Andan hablando de guerra espiritual y no saben ni cuál es la primera arma. Ni cuál es la, vamos. Es como un soldado que quiere ir a la guerra y no sabe ni agarrar un palito para defenderse de garrotazos. Entonces no es posible, ¿verdad? ¿Cuál es la primera arma? La verdad. Ahora, ¿vives en la verdad o ya te llevó la corriente y estás viviendo en imitar, en una mentira, en una falsedad y no estás viviendo una verdad? ¿Y cómo lo sé? Porque no tienes paz. Una de las primeras cosas que pierde el que no está en la verdad es que no tiene paz, aunque finja que la tiene. No tiene felicidad, aunque finja que la tiene. Entonces, ¿qué significa ceñirse según la Biblia? Dice así la palabra de Dios en Mateo 3:4. Por eso yo voy apegado a la Biblia, no a mi entendimiento. Ceñirse, ¿qué significa? Dice la Biblia así, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, para que sepamos dónde están los lomos, bíblicamente hablando, ¿verdad? Y su comida eran langostas y miel silvestre. Tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Es como un cinturón que va en la parte superior de la cintura, ¿verdad? Pero es la espalda y la cintura, pues esos son los lomos. Ok, eso es San Mateo 3:4, para que sepamos que cómo se ciñe uno, se aprieta uno ese cinturón. Porque la ropa antes era una ropa holgada, eran como túnicas, como batas, que eran estorbosas para hacer actividades importantes o físicas. Entonces, cuando tú te ceñías la ropa, es que te apretabas con ese cinturón para que la ropa no te estorbara. ¿Ok? Primera de Pedro 1:13 dice así, por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ahora vamos a hablar espiritualmente. Les acabo de dar un texto que, aunque es de la Biblia, les está hablando literalmente que es ceñirse los lomos, es apretarse un cinturón. ¿Ok? Lo dice, 1 Pedro 1:13, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ahora estamos hablando de lo espiritual. Dice, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. O sea, que esto tiene una connotación mental o espiritual también, que habla de que esperemos en la gracia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es la verdad. Ok, entonces ceñirse los lomos significaba recoger los extremos de las vestiduras en una faja para facilitar la actividad física. Y la expresión llegó a utilizarse con referencia a prepararse para una intensa actividad mental o espiritual. Y en algunas ocasiones una intensa actividad también física. Entonces no se confundan, mis hermanos, seguir a Dios en estos tiempos no es difícil. Si te abrazas de Jesucristo, nada que ver, ¿verdad? No es difícil. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la verdad. Él te protege. Si Él si tú vas leyendo su palabra, la palabra de Dios, vas a ver que en sus enseñanzas, en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, te va dando dirección a través del Espíritu Santo y te lleva en un proceso de superación continua. Y te enseña que tengas una vida basada en el amor a la verdad. En el amor a la verdad. Y eso te va a bendecir siempre a ti y a tus generaciones. Este es momento, yo sé que le estoy hablando a personas sensibles, de que te llenes de paz. Necesitas esta paz. Yo sé que muchos están deseando tener paz y no la encuentran. No saben para dónde ir, no saben cuál es la verdad. Pues ahora les estoy diciendo cuál es la verdad. Se llama Jesucristo. Y ahora entiendes por qué, ¿verdad? Y cómo tiene que estar, en qué lugar, ¿verdad? Llénate de paz. Cuando tú te abraces de la verdad, vas a tener paz. Sea auténtico, coherente, lo que digas con lo que haces. Ama a Dios, que Él es la verdad sobre todas las cosas. Declara tu seguridad en Dios y desecha la duda. Desecha el temor, desecha la tensión. Eso te está afectando. Confía de verdad en Dios y Él hará. Mucha gente está confiando en todo menos en Dios. Confía en Dios, confían en su apariencia, confían en el show, confía en Dios y Él hará. Libérate de la opresión de la mentira, porque sin darse cuenta mucha gente se está
yendo con la corriente, imitando. Libérate de la opresión de la mentira humana y espiritual, ¿verdad? En otras palabras, y sé que lo has escuchado 1000 veces, la verdad nos hace libres. Ahora ya entiendes por qué, porque muchos repiten esto sin saber lo que dicen. Pero yo sé que ahora tú entiendes por qué la verdad nos hace libres, porque te vuelves auténtico. No tienes que estar escondiendo, fingiendo, no te interese eso. Confía en que Dios, Él es tu Padre y Él te sostiene. Pero tienes que tener una convicción y recibe la paz que da saberse hijo de Dios, protegido por el Todopoderoso. Y recibe esa paz que no depende de las circunstancias. Muchos te ofrecen una paz que depende de si tienes o no esto o el otro. No, hay una paz muy profunda en el alma que solo viene de Dios, que no depende de las circunstancias, ¿verdad? Que puede estar pasando alrededor cualquier cosa que parezca que da miedo, que espanta, pero cuando Dios está en tu corazón, tú no pasas por esos mismos sufrimientos o pasiones de la gente común. Porque dice la Biblia que la paz de Dios supera todo entendimiento y no depende de las circunstancias, tú vas a depender de Dios. Permite, esta mañana quiero hablarle a tu corazón, a tu mente y decirle, permite que sea Dios tu sustento, que tú puedas saber que dependes de Dios, no del dinero. Aunque el dinero es un instrumento, pero es un instrumento, no dejes que se convierta en tu Señor, ¿verdad? Depende de Dios. Pero cuando tú dependes de Dios, obedeces a Dios. ¿Y qué dice Dios en la Biblia? Que el que no trabaja, que no coma. Entonces, depender de Dios no quiere decir que te vas a quedar sin hacer nada, sino que vas a trabajar con excelencia, con honestidad, con verdad, con pasión, sabiendo que lo que tú llevas a ese lugar donde estás es un testimonio de que eres un hijo de Dios. Si verdaderamente amas a Dios, tú no vas a dejar mal a tu Padre Celestial. Y nada falta, dice la Biblia, a los que temen y aman a Dios. Nada falta a sus hijos, no hay manera. Entonces, si alguien está pasando cosas que no son correctas, es porque quizás está cosechando lo incorrecto que sembró. Pero tenemos que ser honestos para reconocerlo y lo más fácil es volver a caer en la mentira de echarle la culpa a otros. Y sí sé que a veces unos ya no saben qué hacer, para dónde ir, pero no es tan difícil. Aunque pensemos que está oscuro, no está oscuro. Ha estado siempre ahí la palabra de Dios como una luz. Por eso dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Ahí ha estado. Pero tomamos la parte que nos conviene, tergiversando la palabra, dice la Biblia, y eso nos convertiría en ignorantes o en fariseos, ¿verdad? Por eso es tan importante que nosotros tomemos la verdad, reconozcamos nuestra necesidad delante de Dios, reconozcamos que no sabemos, porque por creer que sabemos, hacemos cosas que no debemos. Mejor reconocer delante de Dios y disponernos a aprender. Y te voy a decir una cosa, cuando tú dejas esa verdad en tu corazón, esa verdad honesta, donde tú sabes que no eres perfecto, pero estás abrazado de quien sí lo es, que Él es perfecto, que te ama y que no está nada más para castigarte. Claro, tú estás en un camino de amor hacia Dios, donde tú tratas de hacer lo mejor que puedes. No estás haciendo nada más lo malo, o sea, puedes rebalarte, pero no por la intención tuya, ¿verdad? Entonces, cuando tú estás en ese camino de honestidad delante de Dios, tienes paz. Te lo aseguro, vas a tener una paz, una alegría, vas a agradecer el aire, vas a agradecer el poder ver, te vas a sentir bendecido y te voy a decir por qué es, porque ceñirse con la verdad, abrazarse de Jesucristo, que es la verdad, llenarse del Espíritu Santo, que es la verdad, amar a Dios, que es la verdad, es lo único que hace al hombre feliz. Había un canto antiguo que decía, solo Dios hace al hombre feliz. Entonces les dejo esto en esta mañana, abrácense de la verdad. ¿Quién tiene la verdad? Este o aquel, Juanito, Pedrito, no, o Chuchito, no, nada de eso, ¿verdad? La verdad la tiene nuestro Señor Jesucristo. La verdad está en el poder del Espíritu Santo. La verdad está en nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos. Lee la Biblia, escudriña las Escrituras. Dispón tu corazón en humildad a reconocer lo que no sabes para que puedas aprender. No leas creyendo que ya sabes porque te brincas todo lo importante. Y apégate a esos preceptos, camina en ellos y yo te aseguro que tú y tus generaciones no solamente serán bendecidos, sino serán bendición para la humanidad. Y yo los bendigo en el nombre poderoso de Jesucristo y oro
porque ustedes se acerquen a esa verdad que es nuestro Señor Jesucristo de todo corazón, no superficialmente. Que se entreguen al poder del Espíritu Santo para que haga en sus vidas lo que ustedes no pueden hacer. Los bendigo en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén.